Soy Guillermo Torres Quirós y en este análisis político semanal, bueno, pues tenemos varios temas que la verdad son para hacer una verdadera reflexión y un análisis de lo que está pasando, no solamente en México, sino prácticamente en todo el mundo. Unos días muy activos en muchos sentidos. Y hablamos de un instituto de los más autónomos que existen en el país, un organismo creado para de alguna manera poner atención y señalar pues la violación de los derechos humanos por parte del Estado mexicano. Me refiero a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el cual tuvo su proceso de renovación como marca la Constitución. Luis González Pérez, el actual titular, pues decidió no buscar la reelección a sabiendas de que no lo iba a obtener, y bueno, pues inició la pasarela en el Senado de la República y al final pues queda una terna como hace ese dictamen, y aquí es donde viene lo interesante. El dictamen marcaba, bueno, pues 3 opciones, pero el presidente de la República pues metió su cuchara y anunció que lo mejor sería que fuera el siguiente titular de la Comisión Nacional alguien que hubiera vivido en carne propia la violación de los derechos humanos, que fuera un activista, que no importa que no tuviera conocimientos en la materia, que el mejor conocimiento era haberlo vivido en carne propia. Y así es como todo se perfiló para que Rosario Piedra fuera la candidata ungida por el presidente López Obrador. Esto es grave, y esto es grave porque Rosario Piedra es la hija de Rosario Ibarra, aquella famosa activista y por cierto merecedora de la medalla Belisario Domínguez de este año 2019. Una mujer activista que buscó siempre que se diera el paradero, a conocer el paradero de su hijo Jesús Piedra, el cual pues perteneció a Liga 23 de septiembre y bueno, fue una activista muy importante durante pues prácticamente 3 décadas en relación al tema de desaparecidos por guerra civil, guerra sucia y todo este proceso. Pero la verdad es que Rosario Ibarra se convirtió en algún momento en senadora, se convirtió en una figura de mucho peso dentro de la izquierda mexicana. Y pues su hija siguió los mismos pasos. Y es más, aquí donde vienen las grandes incongruencias. Es clarito cómo se pide que el responsable de este organismo autónomo sea alguien que no esté vinculado a ninguna fuerza política o que no tenga vínculos directos con algún grupo o interés muy en particular. Alguien autónomo. Y bueno, pues Rosario Piedra, ¿qué pasó? Que pues apenas en 2018 fue candidata a diputada del partido Morena, que hace un mes rindió protesta como consejera estatal de Morena y ahora era pues la candidata de Andrés Manuel López Obrador. Y aquí vimos una de las cosas que son, podríamos llamar, el cinismo total que vimos en el Senado de la República, cuando se hizo una votación en el que no se alcanzaba la mayoría calificada, hubo juegos, hubo dimes y diretes, confusiones, y al final pues se decidió por parte de la mayoría que Rosario Piedra era la ganadora del proceso. La oposición encabezada por el PAN denunció y señaló que pues habían desaparecido 2 votos, que habían votado 116 senadores y no 114 como dieron los resultados, y se dedicaron varios días a denunciar esto y a encontrar los famosos votos perdidos. La verdad es que se convirtió esto en una verdadera comedia, una tragicomedia, en el que al final de cuentas pues Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena y titular de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, en otras palabras, quien opera el Senado, decidió anunciar que el proceso se tenía que repetir. Pero no todo el proceso, ojo, solamente la votación, en la que en un primer momento no obtuvo mayoría calificada, en un segundo momento hubo chanchullos y obtuvo mayoría calificada. Pero quitémonos esos detalles técnicos y vayamos al fondo. El fondo es que un organismo autónomo de tanto peso como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda quedar en las manos de alguien que tiene
vínculos directos y de simpatía con la actual administración, con la Cuarta Transformación. Y ahí vemos la eliminación de otro de los contrapesos naturales que tiene el presidente López Obrador. Hay que recordar que no tiene contrapeso en el legislativo porque es dueño del mismo. Hay que recordar que López Obrador tiene también el poder, el dominio, ya en algunas otras instituciones en las que ha ido metiendo la mano, como el Poder Judicial. Pero en lo que era la Comisión Nacional, bueno, pues es una más que en esta dinámica podría convertirse pues una aliada del gobierno. Imagínense ustedes, en la violación a los derechos humanos, tener como aliado nada más y nada menos que a alguien que fue candidata de tu partido político. Híjole, eso la verdad es que pone en entredicho pues la verdadera autonomía, la verdadera búsqueda de la justicia por parte de un instituto tan importante. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esta reposición de la elección. Hay muchos dimes y diretes al respecto, pero bueno, repito, el fondo es que si queda Rosario Piedra es la mano de la Cuarta T en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y lo más grave que podríamos decir es lo que consideramos podría convertirse en un elemento más para el poder absoluto de un López Obrador. Por cierto, hablando de instituciones, otra que también tuvo cambios, o no cambios, sino tuvo procesos, fue la UNAM. La UNAM había sufrido en días anteriores ciertas protestas de mujeres encapuchadas, había habido pues de alguna manera manifestaciones que iban todo en relación al tema de la elección en la UNAM. Se barajearon muchos nombres, se habló de que podría incluso quedar en manos de alguien también cercana a la Cuarta Transformación. Y bueno, pues hay acuerdos políticos y se decidió la pasada semana que pues Enrique Grauner, el rector, se pudiera reelegir. La reelección de pues el actual titular de la UNAM es importante porque de alguna manera ha sido una voz no tan crítica de la Cuarta Transformación, pero sí una voz que de alguna manera tiene que ser considerada dentro de en los tiempos actuales. Si las instituciones van perdiendo su voz natural, su propia autonomía, híjole, estamos en grave peligro y tenemos que verlo reflejado en otros países. La renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia. ¿Cómo está este asunto? Bueno, pues Evo Morales llegó hace más de una década al poder en Bolivia, utilizando un poco el chantaje, pero se ganó la voluntad popular de un personaje dirigente de la izquierda con un toque muy distintivo, la lucha indígena. Y así fue como Evo Morales se fue convirtiendo en uno de los pilares más importantes en Sudamérica de los gobiernos populistas. Y bueno, pues Evo Morales buscaba su cuarta reelección, así como usted escucha, la cuarta reelección. Y antes había violado los resultados de un referéndum donde pedían que no podía volver a ser candidato a la presidencia o esperarse más tiempo. Pero bueno, las ansias del poder hicieron que hubiera un proceso electoral en el que misteriosamente se cayó el sistema, como aquí en México hace también 30 años, y el resultado fue que Evo ganaba la primera vuelta en la primera ronda. Esto no le gustó a la oposición, se empezaron las movilizaciones, empezaron las protestas, pero aquí lo más significante fue que se terminó uniendo las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad. Y llama la atención que muchas de estas protestas fueron pacíficas, sin armas en las manos. Fueron las protestas para decirle a Evo que él ya no podía gobernar. La presión le llegó tan fuerte a Evo Morales que Evo Morales tuvo que renunciar a la presidencia de Bolivia. Y aquí es donde viene el ingrediente interesante. Y es que el gobierno mexicano
el gobierno de la 4T, el gobierno que dijo eliminemos la pensión a los expresidentes, el gobierno que ha decidido no participar en la política internacional más allá de América Latina, el que tenemos a un López Obrador que en casi un año no ha salido del país a hacer ni una gira, ni siquiera ha ido a la ONU a dar algún mensaje. Ese López Obrador, esa cuarta transformación, le ofrece el asilo político a un hombre tan cuestionado como Evo Morales, así como usted lo escucha. Y bueno, pues con nuestros propios impuestos, un avión de las Fuerzas Armadas fue a recoger al señor Evo Morales, que por cierto no lo dejaban salir de su entorno porque pues los países alrededor no reconocían ya a Evo Morales como presidente, e incluso lo que suele pasar en muchos de estos casos no es persecución política, es la rendición de cuentas. Y bueno, pues obviamente la narrativa, dicen algunos, golpe de estado, otros dicen se está aplicando la ley. Lo que es un hecho es que Evo Morales ya está en México. Así es, Evo Morales llegó en un avión de las Fuerzas Armadas pagadas por nuestros impuestos a la gran incógnita. Es momento en que no sabemos qué va a hacer Evo Morales. ¿Va a sustituir a López Obrador en las mañaneras? ¿O va a ser simple y sencillamente un comentarista político? ¿O se mantendrá en reserva y desde acá va a intentar retornar al poder? La verdad es que son varias preguntas que tenemos que hacernos. Lo que sí es que, otra vez, una figura sale a relucir. La figura del canciller Marcelo Ebrard, que vuelve a robar el protagonismo total al ser él quien recibe a Evo Morales y quien anuncia que el gobierno mexicano hizo esta medida para salvaguardar a la democracia en América Latina. ¿Qué cosas? La verdad es que el tema Evo en México es un tema que hay que analizar, porque Evo Morales es producto y es reflejo del gobierno cubano, un gobierno represor, una dictadura en la cual vemos actualmente al yerno de Raúl Castro gobernando, o el caso también grave que se da en Venezuela, en donde tenemos a un Nicolás Maduro, aliado de Evo Morales, en la misma dinámica, violación de derechos humanos y autoritarismo impuesto desde una dictadura, en este caso una dictadura muy a la mala. Y bueno, a esto la izquierda tiene dos noticias interesantes más que agregarnos al espacio internacional. Por un lado, la liberación de Lula da Silva, el expresidente brasileño que se convertirá en un símbolo de la socialdemocracia, en un símbolo para muchos líderes de América Latina. Recordemos la época en la que Lula llevó incluso las Olimpiadas y el Mundial como sede en Brasil. Este personaje que se le acusó de corrupción, de vinculación con la corrupción, no solamente a él, a los que están a su alrededor, salió de prisión. Y desde ahí se va a reorganizar para tratar de cambiarle la jugada al presidente Bolsonaro, que es la antítesis total de Lula da Silva. Con un mensaje fresco, Bolsonaro ha tratado de dejar en claro que su gobierno no va a estar a las expensas de los gobiernos populistas en América Latina. Y a esta serie de acontecimientos, la cena de Lula, también viene otro importante, que fue la segunda elección en este 2019 del Parlamento español, que hay que recordar, ese Parlamento termina nombrando a el presidente. Vemos como el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, actualmente gobernante, seguirá gobernando lo más probable, pierde algunos escaños, sus aliados más importantes, Unidas Podemos, también pierde escaños, pero la necesidad de juntarse para sobrevivir y para de alguna manera no dejar que la derecha se imponga. Y cuando digo la derecha, hay una noticia interesante: la llegada en un tercer lugar de un partido que hace 5 años no llegaba ni al 1% de intención del voto. Me refiero a Vox, este partido político que tiene la bandera del nacionalismo español y una agenda muy concreta, muy clara, que de alguna manera pareciera que es lo que le ha traído al electorado español.
pues duplicó su presencia de legisladores. Y aunque a lo mejor no llegue a ser gobierno Vox, se convertirá en la gran piedra en el zapato para el gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La verdad es que esto pone interesante el espectro, la narrativa y todo lo que podemos ver alrededor, porque a esto hay que sumar qué pasará con la reelección de Donald Trump, que también se acerca. Estamos prácticamente a un año de ese proceso electoral y veremos cómo influye esto en la región. Hay que recordar que en Argentina hace poco ganó otro aliado, otro miembro de la izquierda. Pero, ¿qué está pasando en Chile, donde las protestas han sobresalido, pero en contra de un presidente conservador, pero con mano negra de otros lados? Porque las mismas manos negras lo han dicho. La verdad es que esto se está poniendo muy interesante. Vale la pena reflexionar cuál es el fondo. Una agenda política regional, pero que por desgracia se está olvidando del principio fundamental. El principio fundamental de la búsqueda del bien común. Porque en las dictaduras donde se busca polarizar, híjole, la cosa se pone complicada. Polarizar a la población es el peor error que puede existir en una administración, en un gobierno y en un ambiente social. Pareciera que el presidente Andrés Manuel López Obrador es partidario de hacer esta marcada división con comentarios sumamente grotescos en los cuales trata de diferenciar que los que están con él tienen su bendición y tienen asegurado un lugar en los cielos, mientras que sus críticos llegarán totalmente a los infiernos. La verdad es que esto es algo que hay que analizar mucho más a detalle. López Obrador, no puede dudarlo, tiene un fuerte problema de inseguridad, tiene un fuerte problema económico y tiene un fuerte problema de política exterior. Pareciera que la llegada de Evo puede de alguna manera darle una mayor respiración. Recordemos que apenas en su toma de posición el pasado 1 de diciembre del 2018, el personaje más aplaudido en el Parlamento mexicano fue precisamente Evo Morales y lo que representa el propio Evo. La figura podríamos decir de un político que quiso ser distinto a sus tiempos, pero terminó siendo igual que el resto. Incluso yo podría decir que hasta un dolor de cabeza mayor al de muchos otros. Y bueno, pues a esto hay muchísimos más temas que ir comentando. La verdad es que fue una semana muy activa, con muchísima opinión, con muchísimos detalles. Pero bueno, estos detalles no quedan ahí. Hay que analizarlos, estar informados de lo que está pasando, tener esa sensibilidad, no alejarnos de qué es lo que está pasando en nuestro día a día, en nuestro alrededor. La verdad es que el mundo de hoy es tan vertiginoso, es tan evolucionado, que en cuestión de minutos se puede estar amando a un personaje o odiando al mismo personaje. Es parte de la dinámica de nuestro mundo en el siglo XXI. Los invito a escucharme todos los lunes a eso de las 7:30 de la noche en la tercera emisión de Grupo Imagen 90.5 de FM con Esteban Arce, y a seguirnos en algunas otras publicaciones y proyectos que andamos haciendo por ahí. Pueden ustedes encontrar la información en las distintas redes sociales. Y muchísimas gracias, estamos en comunicación.